En esta mañana, como sabéis, venimos haciendo un estudio de Gálatas, de la carta que Pablo escribe a los Gálatas, y el fragmento que vamos a abordar hoy es Gálatas 3, 1, 14. Así que para comenzar vamos a leerlo de las Escrituras, de la Biblia, y os invito a ponernos de pie para leerlo juntos. ¡Ay, Gálatas insensatos! ¿Sí? Vale. Ok, comenzamos. Gálatas 3, del 1 al 14. ¡Ay, Gálatas insensatos! ¿Quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan locos estáis que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca y cumpla todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios que es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Podéis tomar asiento. Para comenzar, tenemos problemas técnicos. Vale, aquí comenzamos. He presentado un pequeño índice de los 5 puntos que quiero tratar hoy. El primero lo he titulado: ¡ay, Gálatas insensatos! Segundo, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os distrajo? ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Luego hablaremos que el Espíritu se recibe por la fe. Y por último, el ejemplo de Abraham. Básicamente estos son las 5 ideas principales que he sacado de este texto y de lo que quiero ir abordando. A lo mejor ahí desde el sonido si no me lo dais. ¡Ay, Gálatas insensatos! En otras traducciones Pablo se dirige a ellos como, lo podríamos traducir como: ¡ay, tontos! ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os engañó? Y para ello, pues el personal del equipo técnico necesito que... Yo os voy a ir diciendo cuándo tenemos que pasar, ¿vale? Quiero que veamos este vídeo de un show de Got Talent en España. Y si el sonido y el vídeo... Bien, no sé si se ha percibido lo que quiero transmitir. Este hombre tiene capacidades para distraerte y llevarte a donde él quiere, para que sin que tú te des cuenta, al final te está desvalijando el reloj, las gafas, todo lo que lleves encima. ¿Qué fascinación, qué hechizo te puede causar para que cuando estés enfocado en esto no te estés dando cuenta que te está quitando el reloj de la mano contraria?
¿Por qué he querido mostrar esto? Porque todo, y él me gusta como lo dice al final, podemos pasar al siguiente, todo se trata de una distracción, todo se trata de una pérdida de enfoque. Y aquí lo que Pablo en la carta a Gálatas está diciendo es, pero ¿quién os ha engañado de tal manera para que no os estéis dando cuenta de que habéis sido engañados? Y continúa, y Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tal y como hemos visto en el vídeo, todo se trata de distracción, de que cuando centras tu atención en otra cosa, no te das cuenta de que estás siendo engatusado. El desvío de atención te seduce como un hechizo y te roba el enfoque sobre lo verdadero y lo valioso. Piensas que estás bien enfocado, pero sin embargo la realidad es que mientras estás siendo engañado, no te estás dando ni cuenta. El engaño es sutil, así como desviarse de la verdad también lo es. De la misma manera, Pablo les confronta a los Gálatas y les dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo los aborda, los encara, porque él mismo se sorprende. ¿Cómo era posible que los Gálatas, quienes habían recibido una clara explicación sobre cómo Jesucristo murió en la cruz, cómo fue que por la fe de Cristo, que habían recibido esas buenas noticias de haber sido declarados justos, aptos, válidos ante Dios, por ese sacrificio suyo en la cruz, ahora habían sido engañados para volver a la creencia de que era por la obediencia y el cumplimiento de la ley? Pero hay algo que me llama especial atención, y es que hasta ahora Pablo andaba hablando con términos como la presentación del único evangelio, esto es un poco el resumen de los capítulos que llevamos del 1 y del 2. Pablo al principio está hablando de la presentación del único evangelio, les habla sobre la salvación, sobre los judíos, los gentiles, sobre cómo somos declarados justos por la fe de Cristo, sobre la gracia de Dios, y de repente aquí en el capítulo 3, versículos 2 y 3, introduce el término espíritu. El Espíritu se recibe por la fe. Hay versiones que dicen, si para comenzar, del versículo 2 y 3, si para comenzar esta nueva vida necesitasteis la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora queréis terminarla mediante vuestros propios esfuerzos? Y yo me siento identificada en esto muchas veces, como que me despisto, mi mente se me nubla o me centro la atención en otras cosas y parece como que quiero terminar lo que Cristo empezó por el Espíritu en mi vida. A veces es como que de repente, como si yo quisiera terminar por mis propios esfuerzos, ¿no? El don, el regalo del Espíritu viene a través de la fe en Cristo Jesús. La fe precede a la recepción del Espíritu y a la vez no podemos producir fe si no la recibimos por el Espíritu. Es como el argumento filosófico de ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Hay un libro titulado Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios, de Gordon D. Lee, que plantea lo siguiente. En los versículos del 1 al 5, Pablo anima a los Gálatas a permanecer una vida de fe en Cristo y a no enredarse con las obras de la ley. Apela en primer lugar no a la verdad del Evangelio, como quizás lo vemos en capítulos anteriores, sino a la experiencia del Espíritu con la que se inició su andadura en el camino del discipulado cristiano. No se trata de una apelación de los sentimientos, y también esto salió el domingo pasado, sino a algo que tenían todos en común: la realidad experimentada por todos ellos de su conversión a Cristo mediante la venida del Espíritu.
Aunque Pablo no habría utilizado este lenguaje, lo que trata de transmitir a los gálatas es que por la conversión cristiana tenía una dimensión objetiva y otra subjetiva. Por un lado está la muerte y la resurrección de Cristo, las cuales habían conseguido la eterna salvación de todos los que creían. Esta es una realidad objetiva e histórica que Pablo transmite por medio de varias figuras literarias cuando usa los términos como redención, reconciliación, lavamiento, propiciación, justificación, adopción, nacimiento. Todo esto lo convierte como punto de entrada a la conversión en esta realidad histórica y objetiva a una realidad objetiva y personal. Sin embargo, para Pablo, el punto de partida de la conversión conlleva también una dimensión subjetiva, claramente subjetiva, que se experimenta de un modo personal y que produce algunos cambios radicales en el creyente. Y el Espíritu es el elemento absolutamente indispensable para este cambio. El Espíritu desempeña un papel clave en el aspecto subjetivo de la conversión. Para que se entienda mejor, a mis 18 años, y habiendo crecido en un entorno, en un hogar cristiano que desde niña se me ha hablado de Dios, de la fe, pero a los 18 años entendí por primera vez la dimensión histórica y objetiva de la muerte y resurrección de Jesucristo y lo que esto suponía para mí. Entendí lo que significaba ser, pasamos a la siguiente, ser redimida. Piensa en lo que significa redimir un cupón, un vale. Tú entregas un papelito y a cambio ese vale por un producto o un descuento, una sesión de spa, lo que sea. Cuando canjeas eso, redimes ese vale. Jesús paga el precio de mi vida para entregar la suya a cambio. Jesús toma el precio alto de mi pecado, el cual es la muerte, y se entrega para canjear su vida por la mía. De igual manera, entendí que soy reconciliada. Yo no buscaba a Dios, era enemiga suya, pues vivía apartada de Él. Jesús me reconcilió con mi Creador. Me hizo saber que yo era su creación y era objeto de su amor por el mero hecho de ser cosa creada. En Él entendí que soy limpia. Mi oscuro corazón, mi oscura mente traía sentimiento de culpa, vergüenza, suciedad. Jesucristo me hizo saber que era perdonada y que por tanto yo no tenía ningún dedo acusador que señalara la suciedad de mi vida y que a cambio me devolvía a un estado de pureza. En ese punto también entendí que soy perdonada. Jesús de Nazaret, al estar siendo clavado en esa cruz, estaba diciendo al Padre: no le tomes en cuenta sus pecados pasados, presentes ni futuros. Yo ya estoy aquí ocupando su lugar. Perdonada quedas, Gadea, de tener que padecer una muerte como la mía. Yo te perdono. Y desde entonces mi expediente de vida quedó sellada con una marca que pone inocente por la sangre de Cristo. Entendí que soy objeto de su gracia. Yo no merecía ese sello de inocente por la sangre de Cristo. Jesús me mostró que soy objeto de la misericordia de Dios, del Dios que es justo y que es amor. Y que precisamente esto era recibido por gracia. Es decir, no porque yo ya hubiera pagado por ello o tuviera forma alguna de retribuir eso, sino que fue por misericordia de Dios. Entendí también que soy justificada. Así que por medio de la entrega de Jesús de Nazaret, con su propia vida en Cristo, yo soy justa, apta y aceptada delante de Dios. Soy adoptada,
Ahora tengo el acceso a Dios, al Dios eterno, para acercarme confiadamente con mi Padre Celestial. Tengo identidad de ser hija de Dios y decirle, Papá Dios. Ya no es un ser ajeno, distante y frío, sino es mi Padre cercano que cuida, que vela por mí, que me protege, me hace sentir segura, para que cuando todo a mi alrededor se vea tambalear, yo pueda acudir a Él, porque sé que me escucha, me enseña, me instruye y endereza mi camino cuando ve que me estoy perdiendo. Él es mi Padre y me ama. En Él entendí que soy nueva criatura, que como hija de Dios me hace ser heredera y coheredera con Cristo. Y esto significa que Cristo me invita a ser seguidora e imitadora de Él. Ya no soy yo quien ha de vivir como la de antes, sino que cosas nuevas empiezan a suceder en mi vida. Y aunque tropiece y me caiga, en Cristo me fortalezco, porque ya no soy yo condenada, sino soy amada. Pero recordando siempre que no es por mis fuerzas, por mi entrega o por mi mérito, sino por las fuerzas, por la entrega y por el mérito de Cristo. Por la obediencia de Cristo, por la fe de Cristo y por el poder de Dios vivificado en Cristo. Y el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu mismo que Dios nos ha dado y nos ha enviado, no solo como nuestro camino a la salvación, sino para que vivamos permaneciendo firmes en esta fe y en este caminar. Esta es la realidad y la dimensión histórica y objetiva, porque tanto se aplica como a mí como para cada uno de vosotros. Y a la vez, todo esto lo experimento y lo seguiré experimentando de manera subjetiva, porque solo yo lo pude vivir en aquella tarde en la que de repente entendí lo que supondría el comienzo profundo del mayor cambio de mi vida. Solo yo lo experimenté de esa manera tan real y tan personal que sentía que Dios me conocía y me llamaba por mi nombre, Gadea. Recuerdo que solo podía llorar y en mi corazón sentí arrepentimiento, luego sentí un amor infinito y luego una gratitud que me desbordaba. Y solo yo lo pude ver con ese cambio, lo que ese cambio produjo en el perdón y la reconciliación con la relación con mis padres. Y solo lo pude experimentar de manera tan personal que, como después de ese momento, recuerdo mirarme al espejo y era como si viera a otra persona. Solo pude experimentar que Dios acababa con tantos años de amargura y que de repente empezaba a sonreír. Y de tener la certeza que Dios me pedía que sonriera, porque cuando yo lo hacía era la forma en que Dios sonreía a aquellas personas que tenía por delante. Esto lo usaría Él como su sonrisa personal a esas personas, y que cada vez que ayudara en algo o abrazara a alguien sería como si Dios estuviera abrazándoles a través de mí. Así que sí, esta conversión de fe tiene una dimensión personal y subjetiva. Y sé que como yo, muchos de vosotros también tendríamos numerosos testimonios para compartir. Porque eso es lo lindo, lo bello de todo, que la presencia de Dios es una. Y sin embargo, a cada uno nos alcanza de maneras en las que Dios sabe cómo lo vamos a poder llegar a entender, a recibir, a acoger. Dios es único y es personal, y todo lo que hace como en su presencia viva energiza, o sea, da energía a nuestras vidas, da vida, da inyección de fe, de visión, de amor, de esperanza, de sanidad, de perdón, de reconciliación. Como Pablo les escribió a los Gálatas para recordarles esto, yo os vengo a anunciar, a presentar, a recordar quién es el Espíritu de Dios. Y que nada ni nadie os engañe, os engatuse, os hechice o distraiga la atención de esto. Más bien, recordad y oíd que es con fe como se recibe el Espíritu. Y es con fe que se le escucha y que somos guiados por Él.
Con fe es como se acepta el mensaje de la buena noticia. Con fe, el patriarca del Antiguo Testamento, Abraham, escuchó y creyó en Dios, y creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, como suficiente para ser aceptado por Dios. Para el apartado número 5 vemos precisamente este ejemplo de Abraham, que lo leemos desde los versículos 6 al 14. Dice: de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto a Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Pablo sabe a quiénes se está dirigiendo, y es que es un tiempo en el que el conflicto precisamente que se venía dando entre los judíos y los gentiles era por el motivo de que los judíos se enorgullecían de haber sido elegidos, escogidos, herederos de los patriarcas. Y Pablo ve importantísimo poner precisamente el ejemplo de Abraham como el hombre de fe a quien anticipadamente creyó en el anuncio de las buenas noticias de salvación y bendición sobre todas las naciones, haciendo precisamente a sus herederos no aquellos que eran por linaje de sangre, sino aquellos que también creyeran en Dios como Él lo hizo. Pablo recalca al pueblo judío que no se enorgullezcan de cumplir la ley, por cuanto las obras propias de la ley están malditas, pues es imposible cumplirlas de manera absoluta y completa, porque la Escritura dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Por la ley, nadie es declarado justo delante de Dios. Por la ley, nadie es declarado justo delante de Dios. Vamos a traducir el por la ley: por nuestras propias obras, por nuestro propio entendimiento de ser una buena persona, no soy declarado justo delante de Dios. Como en Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La ley no es fe y su cumplimiento tampoco. La ley es maldición. Y esto que voy a contar ahora es importantísimo. Atentos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. Cristo nos libró. Hemos dicho, la ley es maldición. Cristo nos libró de la maldición de la ley por hacerse a sí mismo maldición a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto en Deuteronomio 21,
el versículo 23 dice, la ley de Moisés decía, maldito es el que es colgado de un madero. ¿Y qué hace Cristo? No fue casualidad que Cristo muriera colgado en una cruz. No lo fue, sino que en sí mismo atrajo la maldición de la ley, cargó con esa maldición para cumplir la ley y librarnos a nosotros de esa cruz que nos correspondía. Amén. Y solo puedo dar gracias a Dios porque Cristo murió en una cruz y no murió de cualquier otra forma. Porque en sí cumplió, Él mismo decidió hacerse maldición por nosotros. De ahí que el mensaje de Cristo en la cruz sea más bien una buena noticia. Porque era necesario que eso sucediera a fin de que la bendición de Abraham llegara y alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Profundiza, retén estas palabras. Nadie puede llamar a Jesús su Señor, si no es por el Espíritu Santo. La entrega de Cristo en la cruz fue necesario a fin de que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Pablo lo sabía y lo decide reflejar en esta carta a los Gálatas. Como conclusión, decir que la única conversión que Pablo conoce y que podemos aprender a través de este pasaje de Gálatas, entre otros muchos más, es que aquella conversión en la que la vida del creyente ha sido invadida por el Espíritu vivificante, quien por un lado aplica la virtud redentora de la cruz y por otro nos transforma desde dentro por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En él la conversión siempre ha de haber un antes y un después, porque la transformación de vida que opera el Espíritu funciona siempre así, de muerte a vida, de viejo a nuevo, de tinieblas a luz. Por otra parte, no me gustaría acabar sin decir lo siguiente, y es que precisamente en este libro que mencionaba antes, aborda un punto que me ha parecido muy importante recoger e incorporar en esto que quiero deciros esta mañana. Y es, ¿qué pasa con aquellos que al creer en Cristo no han tenido una experiencia de la presencia del Espíritu? ¿Significa acaso que el no tener esa experiencia no puede decirse que tenga una fe genuinamente bíblica? Absolutamente no. Todos aquellos que confiamos en Cristo hemos recibido el Espíritu, aunque la llegada de este don, de este regalo, a veces no es más que latente. Quiere decir que está aparentemente está, pero no está activo. O como el autor utiliza esta palabra que la tuve que buscar en el diccionario, quiescente, ya me la he aprendido, quiescente. El Espíritu Santo está quiescente. ¿Por qué? Porque dice que esto es algo que está quieto, pudiendo estar moviéndose, porque tiene movimiento propio. Me pareció bellísima esta palabra. Es algo que está quieto, pero que tiene la capacidad propia de poder estar en movimiento. Y lo que podemos decir con confianza es que, ya sea porque no esté operativo, o porque esté un poco activo, o incluso bastante, todavía podemos entrar en una experiencia del Espíritu mucho más rica de la que ahora tenemos. El Espíritu no ha cambiado. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Este es nuestro lema de este año, ¿no? ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Y vuelvo a leer y vuelvo a decir,
aunque el Espíritu quizás no esté operativo, o esté un poco activo, o esté muy activo, siempre todavía podemos entrar en una experiencia del Espíritu mucho más rica de la que tenemos ahora. Me gustaría terminar orando. Y esta es la parte que yo le he dicho, bueno, Señor, yo hago hasta aquí y el resto lo haces tú. Porque como exposición te puede parecer mejor, peor, ya está, aquí está. Pero yo tengo la certeza de que si no es el Espíritu el que habla, pues aquí hemos pasado un buen rato y nos podemos ir a casa iguales. Pero mi anhelo, mi deseo delante de Dios es que no sea así. Solo Dios conoce en qué punto estás. Como decíamos, hay una dimensión histórica, objetiva. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y todo lo que eso significa. Somos redimidos, somos perdonados, somos limpiados, somos objeto de su gracia. Está ahí. Y a la vez tenemos la dimensión personal en la que Dios se acerca a cada uno de nosotros de maneras únicas. Es que si nos pusiéramos a hablar uno y otro, estoy completamente segura que ninguno coincidiría en el cómo. La esencia sí, Dios es uno, el mensaje es uno, pero el cómo el Espíritu Santo habla a cada uno es fascinante. Y yo quiero más del Espíritu de Dios. Y me gustaría que si también te sientes así, vuelvo a decir, sea que no lo hayas experimentado nunca, o tengas un poco la certeza de decir, yo creo que sí, que está ahí, porque para mí Cristo es esa realidad. Y ten la certeza de que el Espíritu está ahí, pero a lo mejor está un poco dormido. Bueno, no, el Espíritu no está dormido, tú estarás dormido, o yo estaré dormida. O puede ser que estés viviendo un tiempo en el que ves al Espíritu obrar en un sitio y en otro, y aún así dices, quiero más, quiero más. Así que voy a orar para poner este tiempo en la dirección del Espíritu Santo. Y que quizás puedas orar de manera individual, personal, o que os juntéis 3, 4 para orar juntos, no para hablar, eso luego. Pero que pidamos que en unidad y en un único sentir podamos pedir más de la experiencia del Espíritu de Dios. Amén. Incluso si sientes orar en voz alta, te guía el Espíritu, hazlo. Estamos en familia. Papá Dios, aquí nos tienes. Aquí nos tienes. Espíritu Santo, aquí nos tienes. Háblanos. Espíritu Santo, tú eres el protagonista. Tú eres real. Háblanos como iglesia, Papá Dios, a través de tu presencia manifiesta.
Sí, Señor. Sí, amén. Te necesitamos. Queremos ser llenos de tu presencia. Señor, no venimos buscando emociones, venimos buscando ser llenos del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Buscamos ser llenos de tu presencia en nuestras vidas, que nos impulse y nos dé vida, nos vuelva a reenfocar en aquello que habíamos sido distraídos, hechizados, engañados, de escuchar otras voces que el mundo nos pone. Como iglesia, Papá Dios, venimos buscando tu presencia viva y real, genuina, dulce, bella, hermosa. Tu presencia que trae sosiego, tu presencia que trae seguridad y certeza en ti, tu presencia que habla a nuestros corazones de identidad, de propósito, de ser hijos, hijas tuyos. Buscamos como iglesia ser de nuevo entusiasmados en ese primer amor cuando te conocíamos y algo diferente fluía en nosotros. Buscamos la presencia que nos incomode y nos saque de esa rutina. Dios, tú eres un Dios atípico, excepcional. Y queremos vivir esas vidas en ti, Cristo, siendo imitadores tuyos. Y sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos, y por eso nos rendimos ante ti para decir, queremos vivirlo con tu ayuda. Por eso pedimos tu Espíritu Santo, que día y noche guíe nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras reacciones. Una nueva humanidad cambiada por tu presencia. Sabemos que ese es el propósito último de nuestras vidas. Y te damos gracias porque es el mayor regalo, junto con la muerte y resurrección de Cristo. Es el mayor regalo de la promesa. Tú nos prometiste la promesa del Espíritu. Porque se convierte en Manuel,
siendo Dios en nosotros. Emmanuel, invocamos tu nombre. Emmanuel, ven. Emmanuel, ven y llena nuestras vidas. Por tu palabra, por la promesa que tú nos has dado. Bendito eres tú, Cristo. Bendito eres tú, eterno Dios, Padre Celestial. Te alabamos, te admiramos. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres tú. Gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos. ¿Alguien más tiene una palabra que compartir? ¿O una oración? Me gustaría mientras invitar al equipo de alabanza y poder acabar con una canción que ha sido la última que hemos cantado también en el tiempo de alabanza. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y aunque no te vea, sé que siempre estás obrando.